Mi nombre es María Fernanda García Meneses del Instituto Universitario de Yucatán y este video es con el fin de explicarles la audiencia preliminar, así también como la audiencia en juicio en materia laboral. La audiencia preliminar tiene la apariencia de un minijuicio, porque se trata de una audiencia oral donde sucede lo siguiente. El fiscal y la defensa formularán argumentos probatorios para explicar por qué debe o no proceder el juicio. El fiscal llama a los testigos y presenta evidencias para probar su punto de vista. Se ha erigido como una herramienta de índole funcional que se convoca una vez cerrada la etapa postulatoria del proceso en busca de una conciliación, del saneamiento entre las partes o bien de la determinación de los hechos a probar. La audiencia preliminar tiene los siguientes objetivos: obtener economía y celebridad en los actos procesales, propiciar la conciliación entre las partes, sanear el proceso, subsanando causas de nulidad. Es el momento de verificar que la etapa postulatoria de las pretensiones de las partes esté debidamente agotado y no han quedado cuestiones irresueltos antes de avanzar hacia la prueba. Por último, recibir y ordenar la producción de la prueba. En todos los casos, la audiencia preliminar debe transitar a una etapa de conciliación, misma que concluye en el litigio, lo que vuelve innecesario producir pruebas si ésta se verifica. Si esto se cumple, se avanzará a una segunda etapa. La audiencia preliminar debe señalarse dentro de los 10 días siguientes al auto por el cual se tuvo por desahogada la vista, respecto de las excepciones y defensas de ambas partes, o bien el proveído por el cual sin mediar petición de parte se tuvo por pedido el derecho de la parte demandada para contestar la demanda entablada en su contra. En tales circunstancias, debe establecerse que la audiencia preliminar es la segunda etapa en el juicio oral civil o mercantil, pues la primera etapa es la postulatoria, donde encontramos la demanda, contestación de la misma, reconvención, contestación y desahogo de vistas de las excepciones y defensas de ambas partes. Que nos habla de la audiencia preliminar, en el artículo 873 encontramos cuáles son los objetivos de esta audiencia. Tenemos que son depurar el procedimiento y resolver las excepciones dilatorias planteadas por las partes, establecer los hechos no controvertidos, admitir o desechar las pruebas que ya fueron ofrecidas por las partes según sea el caso, citar para audiencia el juicio y resolver el recurso de consideración contra los actos u omisiones del secretario instructor. En la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 873, encontramos que la audiencia preliminar se desarrollará conforme a lo siguiente: que las partes comparecerán personalmente o por conducto de un apoderado ante el tribunal. En caso de no hacerlo por su cuenta, deberán estar asistidas por licenciados en derechos o abogados titulados con cédula profesional o pasante en derecho, a fin de garantizar una debida defensa. La audiencia preliminar se desahogará con la comparecencia de las partes que se encuentren presentes al juicio. La que no hayan comparecido en su apertura podrán hacerlo en el momento en que se presente. En la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 873, encontramos que la audiencia preliminar se va a desarrollar conforme a lo siguiente. 1. Que las partes van a comparecer personalmente o por conducto de su apoderado ante el tribunal. En caso de hacerlo por su cuenta, deberán estar asistidas por licenciados en derechos, pasantes en derechos o abogados titulados con cédula profesional, a fin de garantizar una buena defensa. La audiencia preliminar se desahogará con la comparecencia de las partes presentadas desde un inicio. Las que no hayan comparecido desde la apertura podrán hacerlo en el momento en que se presenten, siempre y cuando no se haya emitido el acuerdo de cierre de la audiencia. Y si las partes comparecen, se va a efectuar la audiencia con los elementos que se dispongan en la Ley Federal del Trabajo. En su artículo 873 encontramos que la audiencia preliminar
se va a desarrollar conforme a lo siguiente. 1. Que las partes van a comparecer personalmente o por conducto de su apoderado ante el tribunal. En caso de hacerlo por su cuenta, deberán estar asistidas por licenciados en derechos, pasantes en derechos o abogados titulados con cédula profesional, a fin de garantizar una buena defensa. La audiencia preliminar se desahogará con la comparecencia de las partes presentadas desde un inicio. Las que no hayan comparecido desde la apertura podrán hacerlo en el momento en que se presenten, siempre y cuando no se haya emitido el acuerdo de cierre de la audiencia. Y si las partes comparecen, se va a efectuar la audiencia con los elementos que se dispongan en la audiencia. De igual manera, el tribunal tiene la facultad de poder examinar las cuestiones relativas a la legitimación procesal y va a resolver las excepciones procesales que se hayan hecho valer, esto con el fin de depurar el procedimiento. El punto 4 nos dice que el tribunal definirá los hechos que no sean motivo de esta controversia, con el fin de que las pruebas que se admiten se dirijan a los hechos sujetos a este debate. Enseguida, el tribunal va a resolver la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes. Admitirá las que tengan relación con la litis o con el hecho por el cual están en debate y va a desechar las inútiles o las que no guarden una cierta relación con los hechos controvertidos. Expresando tal motivo de ello, asimismo, va a establecer la forma en que deberán prepararse las pruebas que admita para el desahogo de audiencia de juicio a los que realizarán las fuerzas de las instalaciones del tribunal. También tenemos la preparación de las pruebas que serán ordenadas por el tribunal, salvo aquellas que estén a cargo de las partes, por lo que la audiencia de juicio no se va a definir por la falta de preparación, salvo a fuerza mayor. Este apartado también nos habla de los testigos. La citación de los testigos, a que se refiere el artículo 813 también de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que van a quedar a cargo de los oferentes, salvo que por alguna causa justificada o que deba practicarse mediante la citación ni la de la audiencia. El tribunal, a solicitud del oferente, los que están a cargo de los testigos, pues van a poder expedir otros oficios o citaciones a fin de que éste se lo entreguen por su cuenta y bajo su responsabilidad, con el objetivo de que se preparen debidamente las pruebas y puedan desahogarse en la audiencia de juicio. Por penúltimo, tenemos que solamente en casos excepcionales, cuando debido a la naturaleza de las pruebas que ya fueron admitidas por el tribunal, considere bajo su más estricta responsabilidad que no es posible su desahogo en una sola audiencia, pues en el mismo acuerdo con el que está admitida tendrán que señalar primero las del actor y luego las de los demandados. Y por último tenemos que si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia pues queda reducida a un punto de derecho, se va a declarar cerrada la instrucción, turnándosele a los autos y también a las resoluciones. Los tribunales laborales serán los competentes para conocer de los conflictos laborales que se susciten entre los trabajadores y patrones. El nuevo modelo de justicia laboral contempla el procedimiento ordinario laboral, que se integran de una etapa escrita y una oral, que de forma obligatoria. El procedimiento ordinario laboral se rige bajo los principios siguientes: principio de celeridad procesal, concentración, continuidad, contradicción, economía, igualdad, inmediatez, oralidad, publicidad, sencillez, suplencia y veracidad.